Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? En un estreno muy particular, en el día de hoy, vamos a resolver ejercicios de biofísica y sí, vamos porque no lo voy a hacer solo, nos va a estar acompañando el profesor Carlos de Bionic Física y vamos a ir intercalando, ¿sí? Un ejercicio yo, un ejercicio él, bueno, y arrancamos nomás con el primero para practicar, para el final que se viene ya mañana mismo. Así que bueno, el primero de calorimetría que voy a resolver yo dice así: en un calorímetro ideal se introducen una masa de plomo a 140 grados Celsius y otra de hielo a 0 grados Celsius. El gráfico representa la temperatura en función del calor para el hielo y la cantidad de hielo colocada es. Y tenemos opciones en cuanto a la masa de hielo que nosotros colocamos dentro del calorímetro. Entonces lo que vamos a ver desde el gráfico, ¿sí? Esto representa qué es lo que ocurrió en la evolución del hielo, ¿sí? Y que en determinado momento, que es acá, el hielo pasó al estado líquido y ahí empezó a subir su temperatura hasta terminar en 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces tenemos un cambio de estado acá en el medio, que está representado por esta recta horizontal y bueno, después con esta otra recta está representado lo que pasa en el estado líquido. Bien, vamos a plantear de la siguiente manera, porque no tenemos la masa, nosotros necesitamos la masa para ambos procesos. Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. Fíjense, podemos observar del gráfico que en todo este proceso el hielo tiene que absorber 13.200 calorías. Entonces vamos a plantear la cantidad de calor que tiene que ganar el hielo va a ser igual a la cantidad de calor que corresponde al cambio de estado, que lo podemos escribir como masa por calor latente de fusión, más la cantidad de calor que tiene que ganar cuando aumenta la temperatura ya en estado líquido va a ser igual a la masa, que es el mismo valor, ¿sí? La masa de hielo se transforma toda en agua líquida, por el calor específico del agua líquida por la variación de temperatura. La cantidad de calor la tenemos, son 13.200 calorías. La masa es la incógnita, pero nosotros la podemos sacar como factor común, ¿sí? Voy a reemplazar los valores y después hacemos el factor común. La masa por el calor latente de fusión del hielo es de 80 calorías sobre gramo, más la masa de agua líquida por el calor específico del agua líquida, que es 1 caloría gramo grado Celsius, por la variación de temperatura que va a ser la temperatura va de 0 a 40, o sea que la variación es 40, ¿sí? 40 menos 0 nos da 40 grados Celsius. Bien, saquemos factor común la masa, quedaría entonces 13.200 calorías igual a la masa por 80 calorías sobre gramo, más, si nosotros multiplicamos acá me queda 40, ¿no es cierto? Nos queda 40 calorías sobre gramo, pues ya simplificamos los grados Celsius. Fíjense que estos dos términos son semejantes, los podemos sumar, nos da 120. Entonces queda 13.200 calorías igual a la masa por 120 calorías sobre gramo. Pasamos 120 calorías sobre gramo dividiendo y de esta forma llegamos a la masa, a obtener la masa, que es lo que nos están pidiendo. Bien, simplificamos calorías con calorías, hacemos la división, señores, y termina el ejercicio, ¿sí? Tengan presente esto del factor común porque se está presentando mucho en los ejercicios, ¿sí? Esto nos da 110 gramos, ¿sí? Constatamos con las respuestas. Acá tenemos la opción correcta, ¿sí? Bueno, doy lugar al profe Carlos con su explicación. Nos vemos. ¿Qué tal, chicos? En este problema dice, se tienen n moles de un gas monoatómico ideal que sufre una transformación reversible desde un estado a presión 2P0 y temperatura T0 expandiéndose isobáricamente. Bueno, lo que conviene hacer acá en este problema, antes de seguir leyendo porque nos vamos a perder, lo que conviene es hacer un diagrama de presión en función de volumen. Muchas veces en los problemas nos dan directamente el diagrama y nos hacen preguntas de ahí. Acá nos dan todo en el enunciado. Entonces conviene ir armándole el diagrama para hacer más fácil el problema. Entonces, empezamos en una presión 2P0. Después al final del problema dice que baja a P0, así que lo que podemos hacer es marcar P0 por acá y el doble de presión por acá.
Bueno, dice desde una presión P0 y temperatura T0, yo voy a marcar ese punto en algún lugar cualquiera, digamos por acá. Este sería el punto que dice que se llama A. Y dice que se expande isobáricamente, es decir, a presión constante, hasta un estado B a temperatura 2T0. Entonces se expande, aumenta el volumen, hasta un punto B con una temperatura 2T0. Ahora después voy a marcar las temperaturas. Luego sigue hasta otro estado C a la misma temperatura que tenía en B, es decir, esto sería una expansión isotérmica, y presión P0, ¿sí? Entonces baja hasta la presión que sería P0. Este sería el punto C. Entonces viene por acá, sigue por acá, y después finalmente se comprime a presión constante hasta un estado final D a presión P0 y temperatura T0, ¿sí? O sea, la misma temperatura que tenía inicialmente. Entonces yo acá tendría que dibujar otra isoterma, ¿sí? Esta isoterma que dibujé acá tiene temperatura 2T0 y esta última que dibujé tiene temperatura T0, y el punto D estaría por acá, ¿no? Y bueno, la última evolución sería esta compresión a presión constante. Entonces esta sería mi evolución ABCD. Bueno, y nos pide el ejercicio el calor intercambiado en la transformación ABCD. Todo lo que nos pide. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo el calor en toda la evolución lo puedo calcular como el calor en AB más el calor en BC más el calor en CD, ¿no? Lo voy a dividir en estas tres partes. Bueno, empecemos entonces con el calor en la evolución AB. ¿Cómo calculo esto? Bueno, como es una isobárica, acá tengo que usar las fórmulas que tienen en el cuadro, ¿sí? Tienen que tener todas las fórmulas para cada evolución. Esto es número de moles por el Cp por la variación de temperatura. ¿Y cómo sería en el caso de la evolución AB? Bueno, sería N, el calor específico a presión constante, como es un gas monoatómico, esto sabemos que es 5 medios por R, y acá viene por la temperatura. La temperatura, por la variación de temperatura. Temperatura final sería en el punto B, tenemos 2T0 menos temperatura inicial T0. Bueno, y esto lo puedo escribir como 2T0 menos T0 es T0, así que esto directamente me queda N por 5 medios R por T0. Esta sería la primera evolución, la que va de A hasta B. Ahora vamos a hacer desde B hasta C. Desde B hasta C yo tengo una evolución isotérmica a temperatura constante. Entonces buscan en la tabla cómo calcular el calor a temperatura constante en una isoterma, y es N por R por la temperatura, que ahora la voy a reemplazar por 2T0, multiplicada por el logaritmo de presión inicial dividido presión final. Lo voy a hacer directamente, esto es 2P0 sobre P0, ¿no? Presión inicial dividido presión final. Bueno, y esto que es igual N por R, temperatura es 2T0, cuidado ahí, no se olviden del 2. Y acá la presión inicial se me cancela y me queda un 2 adentro del logaritmo. Así que bueno, me queda N por R por 2T0 por logaritmo de 2. Y finalmente me está faltando la evolución CD, que es una compresión a presión constante, así que voy a usar la misma fórmula que usé para la evolución AB. Entonces me queda N por, otra vez, 5 medios R por temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura inicial, final es T0 y temperatura inicial es 2T0. Entonces acá lo que va a pasar es que me va a cambiar el signo.
T0 menos 2T0 me queda menos T0, así que me queda un signo menos y me queda menos n por 5 medios por r por T0. Bien, entonces tengo que sumar finalmente esta contribución y esta última contribución. Bueno, lo que va a pasar es que cuando sumen las tres contribuciones, la primera con la última se van a cancelar porque es la misma expresión con distintos signos, entonces me cancelan y el resultado final me va a quedar esto de acá. Lo pueden escribir como, entonces finalmente Q, A, B, C, D, lo pongo por acá, les va a quedar, el 2 lo puedo escribir adelante, 2nr T0 logaritmo natural de 2. Así que bueno, esta sería la respuesta correcta, que da la opción número 1. Bueno, muy bien, vamos con un ejercicio de hidrodinámica. Dice, la figura representa una parte de un sistema de transporte de líquidos dispuesto en forma horizontal. La velocidad del fluido, considerado incompresible y no viscoso, es de 60 centímetros por segundo en la cañería ancha, o sea, acá, que es de 50 milímetros de diámetro. La cañería se desdobla en tres más pequeñas, cada una con un diámetro de 25 milímetros, siendo la densidad 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, y analizando el régimen permanente, calcular la velocidad en metros por segundo en la parte más angosta, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presentes, acá lo que vamos a plantear es ley de continuidad, ¿sí? Lo que hay que tener presente que nosotros estos tres caños los tenemos que tomar como uno solo en cuanto al área, ¿sí? Tenemos que sumar esas tres áreas, o lo que es lo mismo, si yo tengo el área de 1, la multiplico por 3 porque son los tres iguales, de igual área, ¿sí? Entonces, si nosotros planteáramos la ecuación de continuidad, nos va a quedar, bueno, que el caudal, como el caudal es constante, el caudal en A va a ser igual al caudal total en estos tres caños, ¿sí? Y el caudal es área por velocidad. Entonces vamos a poner área 1 por velocidad 1, o de entrada, como ustedes quieran, igual al área 2 por la velocidad 2, o de salida. Pero insisto, cuando yo me refiero al área 2, me refiero a la suma de todas las tres áreas, ¿sí?, de estos tres tubos. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros para determinar el área? Y bueno, hacemos pi. Si nosotros nos dan acá, nos están dando los diámetros, ¿verdad? 50 y 25. Entonces vamos a plantear pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esta es la fórmula de área del círculo. Lo planteé así porque me están dando el diámetro, si no también podría plantear pi por radio al cuadrado, para lo cual al diámetro lo tengo que dividir por 2. ¿Sí? Por la velocidad de entrada, esto acá vamos a poner diámetro 1. El área 2 va a ser 3 veces el área de cada tubito. El área de cada tubito lo calculo haciendo pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, y a esto lo vamos a multiplicar por la velocidad de salida, ¿sí? Entonces esto ya me permite ir haciendo algunas simplificaciones para que no quede tan engorroso. Como nosotros los diámetros los tenemos en milímetros, no importa, no hace falta que los pasemos a metros. Si bien la velocidad me la pide en metros por segundo, ¿sí? Lo único que voy a hacer yo es pasar esta velocidad a metros por segundo, y van a ver que las unidades se van a terminar simplificando. No es necesario pasar los diámetros a metros, ¿sí? Fíjense por qué. El diámetro 1 es 50, quedaría 50 milímetros elevado al cuadrado por la velocidad 1. La velocidad sí la vamos a pasar. La velocidad 1 es de 60 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo quiero en metros acá. Y bueno, multipliquemos por una fracción equivalente, ¿sí? 100 centímetros es lo mismo que un metro. De esta forma, centímetros, lo simplifico con centímetros, hago 60 dividido 100, nos da 0,6 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la velocidad, reemplazamos 0,6 metros por segundo es igual a 3 por diámetro 2, que son 25 milímetros elevado al cuadrado, por la velocidad de salida, que es lo que me están pidiendo. Bueno, hagamos las cuentas.
vamos a hacer 50 al cuadrado, bueno, son 2500 milímetros cuadrados. Lo voy a escribir para que ustedes vean cómo voy a simplificar las unidades y no saltarme pasos, ¿sí? Esto lo dejamos igual. Acá hacemos 25 al cuadrado. Y si queremos ya lo multiplicamos por el 3 que tiene adelante. O sea, 1875 milímetros cuadrados por velocidad 2. Milímetro cuadrado se cancela con milímetros cuadrados, como yo ya les venía diciendo. Y de esta forma me va a quedar en la unidad que me están pidiendo, ¿sí? Hacemos 2500 por 0,6 dividido 1875. Esto me da 0,8 metros por segundo. Va a ser igual a la velocidad 2, ¿sí? Y bueno, de esa forma, chicos, terminamos con nuestro ejercicio. En este problema, en la figura no está el enunciado completo, pero leo la primera parte. Dice, se tienen 4 cargas puntuales de igual valor absoluto Q. No nos dice el valor de la carga, pero sabemos que son todas del mismo valor absoluto. 2 positivas y 2 negativas, como se muestra en la figura, dispuestas en los vértices de un rectángulo. Y dice que el rectángulo mide 4 metros de base y 2 metros de altura. Llamando K la constante de Coulomb, la intensidad del campo eléctrico total en el centro del rectángulo es igual a, y nos dan una serie de opciones. Bueno, para resolver este problema hay varias formas. Yo lo voy a hacer de la forma que se me ocurrió a mí, por lo menos. Tengo entonces una carga positiva por acá arriba, otra positiva por ahí y 2 negativas por acá abajo. Bueno, y lo que me está pidiendo el problema es calcular el campo eléctrico en este punto, ¿sí? En el centro del rectángulo. Entonces, para calcular el campo eléctrico recuerden que lo puedo calcular como, digamos, para una de las cargas. Esta sería una carga Q, esta sería una carga Q, esta de abajo sería una carga menos Q y esta una carga menos Q. Todas tienen el mismo valor absoluto pero un distinto signo. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico generado por una carga Q, yo lo puedo calcular usando esta fórmula donde la distancia D, no se olviden del cuadrado, es la distancia desde la carga hasta el punto donde quiero calcular el campo eléctrico, que en este caso es este punto medio. Bueno, y el campo eléctrico total va a ser la suma de las 4 contribuciones, en este caso, de las 4 cargas. El problema con este ejercicio es que los campos eléctricos de cada carga apuntan en distintas direcciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo acá voy a tener 4 contribuciones y, por ejemplo, el campo eléctrico generado por esta carga va a ser saliente y la dirección va a ser en la dirección que une la carga con ese punto, es decir, sobre esta recta que está marcada. La contribución de esta otra carga positiva va a ser para acá. Estos dos vectores van a medir lo mismo porque las cargas tienen el mismo valor y las distancias son iguales. Esta carga negativa va a generar un campo eléctrico entrante, es decir, la flecha quedaría igual que esta que está dibujada acá. Yo la voy a dibujar al lado como para diferenciarla, y bueno, la que genera esta también viene para acá. Bueno, y la suma vectorial finalmente me va a quedar un vector que apunte para abajo, ¿sí? Porque estas fuerzas que vienen para la derecha y estas fuerzas que vienen para la izquierda se van a cancelar las componentes horizontales y van a contribuir solamente las componentes verticales. Bueno, entonces parece súper largo el problema, pero vamos a aprovechar el hecho de que todas las fuerzas, todos los campos, perdón, van a medir lo mismo. Van a medir lo mismo porque las magnitudes de las cargas y las distancias son iguales. Entonces lo que voy a hacer es calcular una sola de estas fuerzas, cualquiera, y el resultado final lo multiplico por 4. Esa va a ser la simplificación que voy a usar yo. Entonces, ¿cómo calculo una de estas fuerzas? Por ejemplo, la que genera esta carga de acá. Bueno, necesito la carga, la tengo, la voy a llamar Q, pero me estaría faltando la distancia. Entonces calculemos primero esa distancia de ahí. Esta distancia
esta que llamo, la voy a llamar, bueno, D, la puedo calcular usando Pitágoras, teorema de Pitágoras. Entonces, si esto mide 4, dice el problema, y esto de acá mide 2, yo me puedo armar un triángulo rectángulo. Lo voy a hacer por acá. Voy a armar un triangulito rectángulo en donde este cateto mide 2, que es la mitad de 4, ¿sí? O sea, estoy tomando este triángulo que marco ahí, y este cateto de acá, que vendría a ser este de acá, mide la mitad de 2, o sea, 1. Yo quiero calcular esta distancia. Bueno, hacemos Pitágoras. Quedaría distancia al cuadrado igual 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, esto me da 5. Entonces la distancia al cuadrado es igual a 5. Eso por un lado. Para calcular la distancia d, yo tendría que pasar el cuadrado como raíz cuadrada y hacer la cuenta. No lo voy a hacer porque finalmente yo lo que necesito en la fórmula del campo eléctrico es la distancia al cuadrado. Así que voy a dejar esto escrito como está. Eso por un lado. Por otro lado, voy a necesitar proyectar, acá viene la parte difícil del problema, voy a necesitar proyectar este vector en la dirección vertical. ¿Sí? Esto es parecido a lo que hacemos en los problemas de plano inclinado, por ejemplo. Entonces necesitaría este ángulo que estoy marcando acá y calcular el coseno, vendría a ser, de este ángulo. Entonces tratemos de calcular ese ángulo. Para calcular este ángulo, básicamente lo que podemos hacer es venir de nuevo a este triángulo, y este ángulo va a ser igual a este ángulo que marco acá, ¿sí? Porque es ese último ángulo que marque acá, es este que marque acá, y es opuesto por el vértice con este de acá. De nuevo, esto que estoy haciendo ahora, esto de los ángulos, hay muchas formas de pensarlo. De hecho, cuando preparé el ejercicio lo pensé distinto y ahora lo estoy pensando de otra forma distinta. Hay 1000 formas de hacerlo. Pero bueno, si no entienden cualquier cosa, pregunten. ¿Cómo calculo este ángulo entonces? Puedo usar la tangente, ¿sí? Puedo usar que, por ejemplo, tangente de este ángulo alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. O sea, 2 sobre 1. Entonces 2 sobre 1 es 2. Alfa va a ser la tangente inversa de 2. Bueno, haciendo esta cuenta, tangente inversa de 2, esto me da aproximadamente 63,43 grados. Este ángulo, entonces va a ser este ángulo que está marcado acá. Y bueno, para proyectar este campo en la dirección vertical, uso el coseno. ¿Sí? Esto es de nuevo parecido a plano inclinado. Entonces, voy a poner que el campo eléctrico, vamos a poner de una de las cargas de valor Q, va a ser igual a, vamos a hacer así, K por Q sobre la distancia al cuadrado, que era 5, entonces pongo directamente 5 metros cuadrados me quedaría, multiplicado por el coseno de este ángulo que calculé recién, 63,43. Bueno, hacemos la cuenta. Primero hacemos coseno de 63,43 y eso lo divido por 5. Entonces hago directamente acá dividido 5, y esto me da, acá les recomiendo usar por lo menos 4 cifras después de 4 decimales, digamos. Me va a quedar 0,0895 por K por Q. Bueno, y esta es la contribución de una de las cargas. Entonces, como dije al principio, el campo total lo voy a tener que multiplicar por 4, ¿sí? Porque tengo 4 contribuciones.
así que es 4 por 0,08. 9,5, bueno, y esto finalmente hace directamente con este número por 4, para ser más rápido, y les da 0,3578. 3, 5, 7, 8. K por Q. Sobre metro cuadrado o por metro a la menos 2. ¿Sí? Es lo mismo. Así que bueno, esta es la respuesta final. Cualquier cosa pregunten. La verdad que este ejercicio fue bastante rebuscado por este tema de tener que usar trigonometría. Bueno, seguimos practicando, chicos. Vamos a resolver este ejercicio de hidrostática. Dice, dos líquidos que no se mezclan están en equilibrio uno encima del otro, formando capas del mismo espesor, como muestra la figura, en un recipiente abierto por arriba y sometido a la presión atmosférica. Las presiones en los puntos A y B, ubicados en la mitad de cada capa, son 1,2 atmósferas en A y la presión en B 2,4 atmósferas. Si la densidad del líquido, es decir, delta A es la densidad del líquido superior y delta B del líquido inferior, nosotros tenemos que elegir una opción correcta y fíjense que las opciones tienen que ver con una relación matemática entre una densidad y la otra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer unos cálculos sencillos para ver qué presión vamos a tener en A producto de la columna de líquido que tiene por encima, para lo cual lo único que tenemos que hacer a la presión de A que nos dan es restarle la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica, vamos a tomar una atmósfera, por lo tanto, la presión hidrostática en A, vamos a poner presión en A, va a ser 0,2 atmósferas, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo vamos a determinar en B. O sea, la presión, yo lo que quiero representar es la presión que ejerce la columna de líquido que está debajo, ¿sí? Desde el punto medio de esta columna, ¿sí? Hasta el punto de unión, donde se juntan ambos líquidos. Entonces, fíjense, la presión hidrostática en A es 0,2 atmósferas. Al doble de profundidad, por una cuestión de proporcionalidad, ¿sí? Al doble de profundidad va a ser el doble de presión hidrostática. Si acá es 0,2 la presión, acá en el punto de contacto va a ser 0,4 atmósferas. Y bueno, nosotros sabemos que la presión en B, la absoluta, es 2,4 atmósferas, me lo dice el enunciado. A esa presión absoluta le vamos a restar la presión atmosférica, ¿sí? O sea, quedaría 2,4 menos 1, nos quedarían 1,4 atmósferas. Pero esta 1,4 atmósferas no es solamente debido a la columna de líquido, ¿sí? Que hay desde el punto medio, donde está B, hasta el punto de contacto, sino que es todo lo que, debido a todo lo que tiene por encima, todo el líquido que tiene por encima. Y yo quiero solamente la presión, la diferencia de presión que se genera entre el punto de separación y el punto B. Entonces, acá la presión, dijimos que es 0,4 atmósferas. La presión total, relativa en B es 1,4. Entonces, lo que voy a restar a este valor la presión que está ejerciendo el líquido que está encima, ¿sí? Entonces le restamos 0,4 y esa presión va a ser de 1 atmósfera. Entonces yo voy a llamar presión B, pero aclaro, ¿sí? A la presión, a la diferencia de presión que hay desde el punto de separación hasta el punto B. Entonces, las profundidades son las mismas. Si nosotros planteamos el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? La variación de presión es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Si la diferencia de altura de acá hasta acá es lo mismo que de acá hasta acá, ¿sí? Lo vamos a despejar como si fuera una constante. La gravedad es constante, o sea que la densidad la paso dividiendo. Y de esta forma, al despejar las constantes, nosotros podemos plantear lo siguiente. Si podemos plantear la presión o diferencia de presión, para el caso sería lo mismo, ¿sí? La diferencia de presión en A sobre la densidad del líquido A tiene que ser igual a la densidad, a la variación de presión del líquido B sobre la densidad del líquido B. Y bueno, nosotros tenemos estos dos valores y de esa forma podemos encontrar lo que me están pidiendo. Tenemos que despejar densidad de B. Entonces, en lugar de presión en A, vamos a poner 0,2 atmósferas
sobre densidad de A igual a una atmósfera sobre densidad de B. Bueno, la forma más sencilla de despejar, ¿sí? Bueno, acá simplifiqué las unidades, es invertir ambas fracciones para no tener que andar pasando multiplicando. Si invertimos, me queda la densidad de A dividido 0,2 va a ser igual a la densidad de B dividido 1. Me queda densidad de B. Ahora, ¿sí? Yo tengo que obtener una de estas opciones, ¿de acuerdo? Fíjense una cosa. Vamos a hacer esta división. 1 dividido 0,2. ¿Sí? Al hacer 1 dividido 0,2, ahí vamos a encontrar la respuesta. Nos da 5 densidad de A igual a densidad de B. ¿Sí? De esta forma, la opción correcta sería la segunda. Chicos, seguimos practicando. En este problema dice, una caja de masa m es subida a velocidad constante por un plano inclinado 30 grados respecto de la horizontal utilizando una soga. Si se desprecia todo tipo de rozamiento, el módulo de la fuerza que realiza la soga es igual a, y nos da una serie de opciones. Entonces esto es un problema de plano inclinado. Tengo un cuerpo apoyado de masa m. ¿Y qué fuerzas tengo sobre este cuerpo? Voy a tener la fuerza peso, que en general es la primera que dibujamos. Tenemos la fuerza normal. Y en este caso tenemos una fuerza extra, que nos dice el problema, que es la fuerza que hace la soga. Esa fuerza se la puede llamar T de tensión, pero yo la voy a llamar fuerza F. Es una fuerza externa que se realiza sobre la caja. Bueno, lo que dice el problema es que el cuerpo se mueve a velocidad constante. Entonces, si la velocidad es constante, sabemos que la aceleración es igual a 0. ¿Sí? Esta es la primera conclusión que podemos sacar con respecto a este dato. ¿Y para qué me sirve saber que la aceleración sobre el cuerpo es 0? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, en la dirección de movimiento, si quieren llamarla X, pero bueno, es la dirección de movimiento, como el cuerpo sube, voy a tomar positivo para arriba. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en esa dirección es igual a masa por aceleración. Esto es la segunda ley de Newton. ¿Y cuál es la sumatoria de fuerzas? Bueno, va a ser la fuerza F o tensión, como la hayan llamado, positiva porque va hacia arriba, menos la componente del peso en la dirección esta X, llamémosla X. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es 0, así que esto me queda igual a 0. Bueno, y despejando la fuerza, que es lo que me pide el problema, es pasar el peso en X sumando, me queda que la fuerza es igual, tiene que ser igual al peso en X. Y ahí terminaría el problema, pero bueno, me falta escribir cómo se expresa el peso en X en función de los datos. Yo tengo un ángulo alfa que vale 30 grados, así que el peso en X, ¿qué va a ser? El peso, que es masa por gravedad, y acá viene multiplicado por el seno del ángulo, que bueno, ya reemplazo su valor, vale 30 grados. Así que bueno, haciendo el seno de 30 grados, esto les da un medio o 0,5. Bueno, esto depende de las opciones, ¿no? Como ponen, si ponen un medio o 0,5. Acá tenemos una opción que es 0,5, así que voy a elegir esa, por m por g. Bueno, y esto es igual a la fuerza que nos pide, y nos queda que es la opción número 2. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a resolver este ejercicio de calorimetría. Dice así: una cierta masa de hielo absorbe calor. En la figura se muestra la temperatura de dicha masa en función del calor absorbido. Fíjense que tenemos un gráfico, ¿sí?, de temperatura en función del calor. Y bueno, tenemos 13 evoluciones. Todo arranca en menos 20 grados Celsius. Tenemos hielo. Hielo empieza a aumentar su temperatura cuando empieza a absorber calor hasta que alcanza los 0 grados, que es donde se produce el cambio de estado. Si está constante, representa el cambio de estado.
Y por último, se termina de derretir todo el hielo, luego de absorber en total 4.500 calorías, y a partir de ahí empieza el agua líquida ya a subir su temperatura hasta alcanzar una temperatura TF que desconocemos, para lo cual, para todo el proceso se gastaron 6.000 calorías, o sea, el hielo tuvo que absorber 6.000 calorías. ¿Qué me piden? Me piden la masa de hielo en gramos y la temperatura final indicada. Para lo cual tenemos que tener presentes que el calor total absorbido fueron 6.000 calorías, ¿sí? Pero nosotros podríamos llegar a determinar la masa trabajando de acá hasta acá nada más, ¿sí? De acá hasta acá son 1.500 calorías, o sea, si yo hago lo siguiente, fíjense que les muestro. Cantidad de calor total, ¿sí? Son 6.000 calorías. Eso implica 3 procesos. Primero, la masa de hielo por el calor específico del hielo por la variación de temperatura, ¿sí? Esto vamos a poner así, H de hielo, calor específico de hielo, variación de temperatura de hielo, ¿sí? Corresponde al primer proceso, donde la variación de temperatura vale 20 grados, o sea, final 0, menos 20, nos da 20, ¿sí? El siguiente término tiene que corresponder al cambio de estado, donde sería la masa de hielo por el calor latente de fusión. Y por último, el tercer paso corresponde ya al agua líquida, ecuación calorimétrica de vuelta, la masa del agua líquida por el calor específico del agua líquida por la variación de temperatura. Cosa que nosotros no podemos calcular porque desconocemos TF. Si bien temperatura inicial es 0, la final no la sabemos. Pero yo sé que todo este término tiene que valer ¿cuánto? Y tiene que valer 1.500 calorías. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre 6.000 y 4.500. O sea, hasta acá gastó 4.500. Entonces, en este proceso gastó 1.500, que es la diferencia. O sea que, si yo pongo 6.000 calorías acá, que es este valor, acá tengo que poner 1.500 calorías. O lo que puedo hacer, si no, es poner 4.500 acá y olvidarme de este término, ¿sí? Sería lo mismo. Yo voy a olvidarme de ese término. 4.500 calorías igual. Ya voy a sacar a la masa de hielo como factor común. Quedaría calor específico del hielo, 0,5 calorías sobre grado Celsius, variación de temperatura 20 grados Celsius, dijimos, ¿no? Esto es lo que corresponde al primer término, luego de sacar factor común. Más, en el segundo término, si saqué factor común, quedaría calor latente, que es 80 calorías sobre gramo para el caso del hielo, ¿sí? Y de este término me olvidé porque acá puse 4.500. Bueno, simplificamos, multiplicamos, operamos y vamos a obtener la masa. 0,5 por 20 nos da 10 calorías sobre gramo, más 80 calorías sobre gramo, suma 90, esto que pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Calorías sobre gramo igual a la masa de hielo, calorías se va con calorías y ya llegamos a la primera parte. Nos da 50 gramos. Bueno, ya conociendo la masa de hielo, vamos a conocer la masa de agua líquida, porque todo el hielo se transformó en agua líquida. Entonces, ahora sí podemos ir en búsqueda de este valor, de esta temperatura final. Vamos a trabajar en esta última evolución con la ecuación calorimétrica, ¿sí? Masa por calor específico por variación de temperatura. La cantidad de calor en ese proceso es de 1.500 calorías, la masa la acabamos de calcular, 50 gramos, el calor específico del agua líquida es 1 caloría grado Celsius y la variación de temperatura va a ser temperatura final, TF, menos 0, porque estaba en 0. Y bueno, TF menos 0 es TF, que es nuestra incógnita. Entonces, acá multiplicamos 50, pasamos dividiendo, ¿sí? Y bueno, nos queda 50 calorías sobre grados Celsius igual a TF, nos da 30 esto, pasemos por las dudas. 30, sí señores, esto nos da 30 grados Celsius y de esa forma terminamos nuestro ejercicio. Chicos, un saludo, seguimos practicando. En este ejercicio nos dice, en un tramo horizontal de arteria donde la sangre considerada fluido viscoso fluye con una velocidad de 0,12 metros por segundo, se ha formado una placa arteriosclerótica que reduce el área transversal a 1/5 del valor normal, es decir, disminuye a la quinta parte del área en la salida respecto de la entrada.
Luego dice, si el caudal se mantiene constante, la velocidad de la sangre y la diferencia de presión entre los extremos del tramo que se ha estrechado, comparada con un tramo de igual longitud sin estrechar, serán, y nos da una serie de opciones para la velocidad y para la presión. Bueno, voy a hacer lugar. Entonces, básicamente, este problema es un tubo que se angosta, ¿sí? Tenemos una entrada y una salida. En la entrada sabemos dos cosas. Primero, que la velocidad de la entrada es 0,12 metros por segundo. Y lo otro que nos dice el problema es que la sección en la salida es un quinto, dice, del valor normal. O sea que si en la entrada yo llamo a la sección o al área A mayúscula, en la salida tengo que llamar al área sobre 5 o un quinto por el área. Es lo mismo. Entonces por ahora sé esto. Otra cosa que nos dice es que el caudal se mantiene constante, ¿no? Y yo sé que caudal es sección o área por velocidad. Entonces puedo igualar caudal de entrada con la salida usando esta fórmula. Entonces en la entrada, ¿qué voy a tener? Voy a tener área por velocidad, o sea, área por 0,12 metros por segundo. Esto tiene que ser igual a lo mismo en la salida. El área en la salida es área sobre 5 y la velocidad en la salida es lo que todavía tenemos que determinar. Bueno, acá puedo simplificar el área y pasar el 5 multiplicando para la izquierda. Entonces tengo que hacer 5 por 0,12, eso me da 0,6. Entonces de acá ya saco que velocidad en la salida es 0,6 metros por segundo. Listo, ya tengo la velocidad. Ahora nos falta el tema de la presión y aquí hay que leer bien el enunciado. Primero nos dice que el fluido es viscoso, ¿sí? Así que tenemos que usar o intentar usar esta fórmula, ¿no? Que delta P es caudal por resistencia hidrodinámica. Bueno, y al final nos dice, vuelvo a leerlo, dice el caudal se mantiene constante y pide la velocidad de la sangre, ya está, y la diferencia de presión entre los extremos del tramo que se ha estrechado. O sea, me está pidiendo la diferencia de presión entre dos puntos de este tramo comparada con un tramo de igual longitud sin estrechar. O sea, me está pidiendo que compare, por ejemplo, entre estos dos puntos. Entonces, nosotros sabemos, o deberíamos saber, que en un fluido viscoso la presión disminuye en el sentido del flujo. Supongamos que el flujo va de izquierda a derecha. Entonces, a medida que avanza el flujo, la presión disminuye, no porque haya disminuido el área, sino porque el fluido es viscoso y la presión disminuye. Y lo mismo acá, lo mismo en el tramo con el área grande, la presión acá está disminuyendo. Entonces lo que me está preguntando el problema es esta diferencia de presión, que llamo delta P en la salida, ¿cómo es en comparación con esta diferencia de presión en la entrada? Eso es lo que me está pidiendo el problema, que compare esas dos diferencias de presiones, esta con esta. Y para eso voy a tratar de ayudarme con esta fórmula. Bueno, el caudal Q se mantiene constante y lo que va a cambiar en un caso y otro es la resistencia. Entonces necesito también la fórmula de resistencia hidrodinámica, que es 8pi por eta por L sobre el área al cuadrado. La longitud es la misma porque el problema me dice que compare longitudes iguales y lo que va a cambiar es el área. Entonces podemos decir que lo voy a hacer acá, a ver, resistencia en la entrada, que sería 8pi eta L sobre el área en la entrada, que es A al cuadrado. Entonces me queda directamente lo mismo que la fórmula. Y en la salida, ¿qué voy a tener? 8pi
eta L sobre, ¿y cuál es el área en la salida? Es área sobre 5. Entonces va área sobre 5 todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Que hay que tener cuidado con que tengo que elevar al cuadrado este 5. O sea que esto me quedaría 8 pi eta L sobre área al cuadrado sobre 5 al cuadrado. 25. Bueno, y acá este 25 pasa al numerador, ¿sí? Si está dividiendo en el denominador, pasa al numerador, regla de fracciones. Entonces voy por acá porque me quedé sin lugar. Resistencia en la salida va a ser igual a 25, lo voy a escribir adelante, 25 por 8 pi eta L, etc. sobre a cuadrado. Bueno, y fíjense que esto que me quedó escrito acá es igual a la resistencia en la entrada. Conclusión, resistencia en la salida es igual a 25 veces resistencia en la entrada. Bueno, y si la resistencia en la salida es 25 veces la resistencia en la entrada, entonces la diferencia de presión, también, como son directamente proporcionales, puedo decir que la diferencia de presión en la salida es 25 veces la diferencia de presión en la entrada. Y listo, ahí terminaría el problema. Entonces me quedaría velocidad 0,6 y diferencia de presión 25 por la entrada. Y hay una opción que es la cuarta, si no me equivoco. Así que bueno, si no se entendió, cualquier cosa pregunten. Bueno, muy bien chicos, llegamos a nuestro último ejercicio. Dice así: determine cuál de los vectores indicados en la figura puede utilizarse para representar el vector intensidad del campo eléctrico creado por las cargas Q1 de 2 milicoulomb, Q2 de menos 2 milicoulomb en el punto A equidistante de ambas. Bueno, problema de electrostática, lo que vamos a hacer es un pequeño bosquejo de lo que está pasando. Tenemos las cargas, lo voy a redibujar acá para ponerle valores, ¿sí? Para representar los vectores en realidad. Y tenemos que ver, o sea, en este punto que está equidistante, o sea, la distancia a ambas cargas es la misma. Acá tenemos la carga 1 de 2 milicoulomb positivo y acá de menos 2 milicoulomb. ¿Sí? Las cargas son iguales, por lo tanto, cuando yo quiera representar el vector campo eléctrico en este punto, en el punto A, tengo que pensar primero el tema de los signos, ¿sí? O sea, las cargas positivas crean campos eléctricos salientes, por lo tanto, el vector campo eléctrico se representa con un vector hacia afuera, en el punto A lo voy a representar con un vector hacia afuera, ¿sí? Sin embargo, las cargas negativas, ¿sí? El campo eléctrico se representa en las cargas negativas entrantes, o sea que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico producto de esta carga en este punto, lo voy a representar con un vector apuntando hacia la carga. Y bueno, la intensidad de estos campos eléctricos van a ser iguales, o sea, el módulo del vector va a ser el mismo porque la cantidad de carga es la misma, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que sumar estos dos vectores, podemos hacerlo en forma geométrica, en realidad esto es un bosquejo nada más, ¿sí? Mediante el método del paralelogramo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el vector resultante me va a quedar este de acá, ¿sí? Entonces, el vector que apunte hacia la derecha va a ser el que me representa el campo eléctrico creado por ambas cargas. O sea, la respuesta sería 7, ¿sí? Así que bueno, chicos, un saludo muy grande, gracias por acompañarnos y bueno, a seguir practicando y muchos éxitos en los exámenes. Chau, chau.